máster en drogadependencia, diplomada en Derechos Humanos, fiscal en Derechos Humanos del Centro de Formación e Investigación Internacional en Derechos Humanos, y también es la creadora de los premios internacionales Eslabón Cadena de la Paz y embajadora por un mundo mejor. La tenemos en vivo, así que Laura, buenas noches. Cristian Gorrem, Vanessa Nicoliek y Diego Meyer te hablan. Hola, ¿qué tal? Gracias por el espacio. Hola, de poder compartir con ustedes. ¿Vas manejando? ¿Estás manejando? Bajito. ¿Cómo? Que los escucho muy, muy bajito. Claro, nosotros te escuchamos cortada. Quizá no tenga buena señal en el lugar donde estás. ¿Estás manejando? Hola. Hola, ahí está. ¿Estás manejando, Laura? No, bueno, ya no. Ahí está, bueno, paró entonces. Sí. Ahora la escuchamos un poco mejor. Sí, yo también los escucho mejor. Ahí está. Bueno, Laurita, contanos un poco a ver, vamos a empezar de la base, ¿no? ¿Qué son los derechos humanos? A esa pregunta me encanta, porque los derechos humanos son todas las facultades, las prerrogativas que tenemos todos los seres humanos solo por la condición de ser humano. El gran problema o la gran dificultad que encontramos es que es para todos, todos, sin distinción de sexo, sin distinción de raza, de religión, de política, de clase social. Uno cuando lee la definición y el concepto genuino de los derechos humanos, cierra los ojos y dice, wow, vivo en un país, vivo en un mundo perfecto. Y cuando ve la realidad, uno se da cuenta que es bastante distante la norma escrita de la realidad que nos toca vivir. Entonces, lo difícil es entender o responder la siguiente pregunta. ¿A partir de cuándo comienzan a regir los derechos humanos? ¿A partir de cuándo consideramos a un humano como tal para que tenga estos derechos humanos? Entonces, ¿a partir de cuándo? Y es ¿hasta cuándo? Me divierto en las clases con esto. No lo voy a decir ahora que empiece la definición, pero me divierto con esto. Porque es importante ir sabiendo o pensando. Bueno, algunos dicen desde la concepción, algunos dicen a partir de un determinado tiempo de gestación, algunos dicen a partir de que nace, pero lo cierto es que el ser humano comienza a tener derechos a partir del momento en donde comienza su gestación. A partir de ahí se lo empieza a considerar. Después tenemos un debate por delante impresionante, pero el hasta cuándo también es importante. Y es para todos, es para todas las personas. Y es muy, muy interesante reflexionar profundamente sobre esto para darnos cuenta que el ser humano es más valioso de lo que nosotros creemos. El ser humano es más valioso que el tener. El ser es más que el tener. Y la sociedad ha reemplazado estos conceptos. Y se volvió más importante tener, conseguir objetivos, que valorar a ese ser humano, que hay que cuidarlo. El ser humano somos mente, somos cuerpo, somos espíritu, pero también vivimos en una sociedad. Y todos estos 4 factores hacen a un ser humano íntegro y completo. Si la norma o la ley solamente va a abarcar la protección de los derechos humanos desde un punto de vista o económico, o social, o físico, solamente uno y descuida a otros, entonces estamos en un problema. Y eso es lo que podemos analizar y ver en la sociedad, que estamos en varios problemas justamente porque tenemos muchas normas, pero tenemos pocas normas aplicables al ser humano, genuino, real. Y desde nuestras instituciones lo que nosotros estamos tratando constantemente de resaltar, ¿no? De enseñar, de formar defensores de derechos humanos que tengan esta concepción, una concepción integral del ser humano, que puedan ver ese ser humano que está detrás del uniforme,
el ser humano que está detrás de los títulos, el ser humano que está detrás de lo que la luz, las cámaras, la televisión, la fama pueden traer, y que vean lo que realmente es, porque cuando nosotros logramos transmitir esta visión, los defensores de derechos humanos son personas que están preparadas para ejercer una vocación de servicio, y que es lo que nosotros estamos resaltando, ¿no? Esta vocación de servicio, de ayudar al otro. Hay mucha gente aplicando los derechos humanos que no saben que están ejerciendo algunos de los derechos humanos, ¿no es cierto? Eso es lo que te iba a preguntar, Laura, es si la gente sabía lo que son los derechos humanos. ¿Sabés que en líneas generales no? La gente dice, cuando decimos derechos humanos, la gente se asusta. Dice, ustedes siempre igual, ustedes siempre, los derechos humanos son para los delincuentes y nosotros que trabajamos. Entonces, uno al principio, cuando empezamos con este trabajo, nosotros veíamos que había un gran descreimiento respecto de la vocación de servicio y una gran falta de conocimiento. Hay mucha gente que cuando cursa con nosotros, viene a formarse o a capacitarse, ahí se da cuenta. Dice, yo no sabía, que entonces yo estoy ejerciendo un derecho humano, yo estoy defendiendo, yo estoy haciendo algo. Entonces revalorizan su gestión, revalorizan su vocación y cambian, se capacitan, se proyectan. Entonces eso es muy valioso, es lo que nosotros a nivel institucional queremos hacer. No queremos informar, porque uno con la información, yo les digo, lo googleamos y ya tenemos un montón de información. Lo que querramos saber está ahí. Ahora, lo importante es poder formar, transmitir una visión, y nosotros sabemos con absoluta convicción que cada persona que se despierta a la defensa de otro ser humano, en la situación que sea, bueno, sabemos que así estamos cambiando el mundo, así estamos transformando lo malo en algo bueno, porque hay alguien que se despertó, y a nosotros eso nos da felicidad. Y ver los defensores que están ejerciendo su condición, su vocación, bueno, es maravilloso, nos gusta, nos hace bien, y tenemos bastantes defensores que se van sumando a esta visión que es la promoción de la paz, que es otro de los puntos institucionales, promoción de la. Laura, ¿qué tal? Damián te habla, Cristian Damián. ¿Cómo estás, Damián? Te hago una consulta. ¿Vos crees que sería lógico y estaría bueno que el tema de los derechos humanos entre en la educación, ¿no?, de cada país, o por lo menos en una cierta edad de lo que los chicos van al colegio, en el secundario, que se tome como materia? ¿Qué pensás vos de eso? Para concientizar a los chicos, a que sepan ellos de qué se tratan los derechos humanos, qué tipo de derechos son los que ellos pueden adquirir, a partir de cuándo, de dónde, como decías vos, y tomarlo como materia, ¿no? Sí, vos sabés que los tendrían que enseñar desde el jardín de infantes. Desde el jardín de infantes, porque los chicos aprenden tan rápido y es tan fácil explicarle a los chicos lo que es defender al otro, porque además lo hacen naturalmente. Los chicos nacen y aprenden rápido todo lo bueno, también aprenden lo malo, pero si nosotros nos enfocamos en poder enseñarle lo que es la defensa al otro, por supuesto no van a entender lo que es un derecho, pero sí van a entender que pueden hacer algo por el otro. Y eso es importantísimo. Y en algunos países se los enseña, pero en la primaria, en algunos colegios, porque esto lamentablemente muchos no lo aplican, en algunos colegios están tratando de abordar los principios de la cultura de la paz, que son muy interesantes, porque estos principios nos ayudan a bajar cuantitativamente la violencia, porque es aprender
a tratar y abordar diferentes problemáticas y sobre todo cómo hacemos con el conflicto, ¿no? ¿Qué hago con el conflicto? Y eso, los principios de la cultura de la paz, es uno de los derechos humanos más fundamentales. Y mirá vos qué raro, ¿no? Porque los derechos de tercera generación son los derechos de la cultura, del pueblo, de la ecología, ¿no? O sea, la masa, lo colectivo. Pero cuando hablamos de paz, no podemos hablar de lo colectivo si no logro esa paz interna, esa paz interior que hace que yo me relacione con el otro. Si yo me relaciono con el otro sabiendo que la paz no es un estado emocional, mira que voy a hacer un juego de palabras, es un verbo que requiere una acción. Yo no puedo estar en paz si alguien al lado mío tiene hambre. Al que tiene hambre, al que se le vulneraron los derechos, al que vivió una injusticia, al que se le desatendió su salud, al que no tiene trabajo, yo no le puedo hablar de paz cuando le están pasando todas esas cosas. Entonces, si yo tomo conciencia que desde mi lugar, en el lugar donde yo esté, no importa si soy política, si soy profesional, no importa. Lo que importa es que en el lugar donde yo esté puedo estar ejerciendo un derecho humano y haciendo que la vida de otro pueda ser impactada. A veces con una pequeña acción, a veces con una acción un poco más comprometida. Pero te aseguro que si vamos de lo micro, llegamos a lo macro desde un concepto diferente. Cuando analizamos la norma, que es el derecho, y decimos, genial, este derecho es genial, bárbaro, hago lo que quiero. A mí me encanta en las clases, ¿no? Cuando los adolescentes, los jóvenes dicen, yo hago lo que quiero hacer lo que yo quiero, soy libre. Entonces le digo, pero vas a hacer lo que quieras dentro de la norma, porque la ley regula las conductas humanas. Entonces, incluso las relaciones personales, las relaciones de pareja, las relaciones con los hijos. Y esto hace que las personas se logren comunicar de una forma correcta, incorrecta. Muchas veces, mira, en el siglo XXI, el siglo de las comunicaciones, es cuando tenemos más vulneración de los derechos por la comunicación. La comunicación, o la mala comunicación, tal cual, hace barbaridades. Yo, como abogada, cuando vienen algunos, me apasiona el derecho de familia, ¿no? Pero cuando vienen algunos me dicen, nos separamos, ¿sí? Y le mandé un mensaje por WhatsApp, ¿no? O sea, ellos viven la ruptura, el vínculo, la ruptura o la comunicación desde una analogía impresionante, ¿no? Todo es a través de un mensaje de texto, de un mail, y no la comunicación cara a cara. Entonces, estas cosas cuando me enfoco en el ser humano, empiezo a mirar toda la perspectiva de ese ser humano un poco más profunda. Qué buen tema, perdón, Laura, qué buen tema que tocaste, como vos me decís que estás muy abocada al tema de familia. Sí. Y nosotros que trabajamos y tenemos dentro de AFABIN y la agrupación, y a veces trabajamos mucho con el tema de lo que son impedimentos de contacto, denuncias falsas y todo esto que pasa dentro de un juzgado. Quería preguntarte por qué se vulnera tanto los derechos del niño y por qué no actúan los derechos humanos sobre ello. Mirá, es bastante compleja y amplia la respuesta. Voy a tratar de ser lo más concisa posible. Los juzgados, el primer análisis espantoso es que el 75%, solamente en el mes de enero, el 75% de las denuncias por violencia son falsas. 75%. Es altísimo. Esta cifra no lo va a decir nadie porque, entre comillas, se parecería algo políticamente incorrecto. Pero son falsas, son cuestiones de familia, son cuestiones de alimentos, división de bienes, divorcio, que arrancan y comienzan de esta manera.
Entonces, cuando el ser humano no encuentra el rumbo, se intenta comunicar a través de la justicia, y la justicia está abarrotada, no da respuestas, no hay ningún tipo de respuesta genuina, y esto es claramente una vulneración de los derechos de los niños. Ahora, lo interesante es que cuando escuchamos tanto al padre como a la madre, los dos dicen querer lo mejor para sus hijos. Entonces, la justicia tiene que ayudarlos con un poquito más de amplitud, no solamente desde la norma, sino desde todo lo que el ser humano necesita, porque la familia necesita orientación, y necesita orientación para encauzar el rumbo. Escuchamos a los padres. Hoy me decía un cliente que denuncias, hay como 4 o 5 denuncias cruzadas, ¿no? 2 hijos, uno vive con la madre, el otro con el padre, en una situación, en un contexto muy delicado, casi al borde del riesgo. Entonces, cuando la justicia interviene con todas estas limitaciones que yo te decía, imagínate que se vulneran todos los derechos, y la justicia es la primera que vulnera los derechos de los niños, porque no sabe ni cómo, ni cuándo, ni no tiene recursos, y no tiene personal capacitado, y están superados del trabajo. Entonces, los padres vienen a buscar respuestas, cuando las respuestas las tienen ellos. Nosotros, los abogados, como auxiliares de la justicia, podemos dar una orientación. Al menos en mi caso, antes de recurrir a la justicia, oriento, informo. Me gusta traerlos a la consulta a los hijos, escucharlos, orientarlos a ellos, y yo me coloco del lado de ellos. Entonces, cuando los padres dicen, pero usted es la abogada del padre, no. Cuando hay menores, cuando hay niños, y los ponemos a ellos en el medio, y nos pensamos específicamente en que no sean sus derechos vulnerados, no estoy ni a favor de uno ni en contra de otro, estoy a favor de los niños. Y cuando estamos a favor de ellos, todo lo que hagamos es construcción. Eligieron a un padre y eligieron una madre, y no tendrán otro padre y otra madre. Tendrán figuras paternas, otras figuras maternas, pero padre uno solo y madre una sola. Entonces, doctora, y esto que usted está expresando, y para mí es fabuloso, ¿por qué no lo piensa un juez de familia? ¿Por qué no lo aplica? Porque no se animan, porque hay todo un sistema, y el manual es tan distinto es lo escrito, lo que aprendemos de memoria en la facultad, a cuando lo vamos a aplicar. Porque, mira, te voy a contar el primer caso del derecho de familia que tiene que ver con esto, con esta vulneración impresionante. Fue mi primer caso cuando recién me recibí, que yo ya me sabía todos los artículos de memoria. ¿Viste? Cuando uno se recibe, se cree que se come el mundo. Una parejita de novios que a los 17 años quedó embarazada ella, y se fueron a vivir a la casa de ella, con la mamá. Un día van al bingo, tenían 16 cuando queda embarazada. Cuando pasa esto, tenían 18. Un día la madre de ella le dice, vayan al bingo, salen, yo les cuido con el nene, yo les cuido al nene. Cuando vuelven, había llevado el nene al hospital y había hecho la denuncia al papá por abuso, porque el nene le había dicho, supuestamente, el nene le había dicho que el papá le tocaba la cola. Esto te estoy hablando en el año 2000, sí. En el 99. O sea que no con todo esto que estamos hablando ahora, con todos los avances en la legislación, con el Código Civil viejo, todo lo viejo. Vino el chico a verme desesperado, un nene, porque realmente el papá era un nene, porque tenía 18 años recién cumplido, era un nene. Dice, yo no hice nada, él estaba constipado, lo único, mira, las cosas que contaba, que yo decía, a cualquiera le cabe una denuncia por
el prejuicio, el dolor. Obviamente hubo una ruptura familiar, hubo una prohibición de acercamiento con el nene. Él luchó en la justicia penal, en la justicia de familia, en los regímenes de visita asistidos, porque estaban asistidos, que juzgaba, él todo, lo mandaban al psicólogo, al sufriente, todo. Después de 3 años que se descubre todo, se encamina todo, el derecho de familia con la consejera, extraordinarios, trabajaron todos bárbaros, y dijeron genial, hemos descubierto que esto es mentira. Cuando descubrieron que en realidad la persona que estaba preparando el terreno para un posible abuso era la que hizo la denuncia. La abuela. El chico tiene un accidente y muere. El papá muere. No. Me impactó tanto que dije, ¿qué hice? No sirvió para nada lo que hice, porque los últimos 3 años de la criatura no pudo disfrutar al papá, porque estuvo en el medio de juzgados, médicos, psicólogo, asistente social. El nene gritaba, mi papá no me toca la cola, mi papá. Entonces, por eso te digo que ese caso me impactó terriblemente, y dije, como abogada tengo que hacer un poco más, tenemos que ser realmente auxiliares en la justicia y saber qué es lo que está bien. Y así fue que nunca más hice ningún convenio con un régimen de visita asistido. O sea, hay cosas que uno las aprende mal, las aprende con experiencias muy dolorosas, porque la verdad es que lo que él más quería era estar con su hijo, y luchó hasta que lo consiguió. Y una vez que lo consiguió, la fatalidad, ¿no? En una pileta, un accidente y muere. Entonces, tenemos mucho que aprender. Por eso es que siempre me diferencio ese ser humano de la norma. La norma muchas veces no tiene nada que ver con las necesidades del ser humano. Pero si me enfoco en el ser humano, voy a saber que puedo hacer un poco más por ese ser humano, por sus necesidades genuinas, porque los derechos humanos se tratan de la dignidad humana. Y el concepto de dignidad es muy amplio y personalísimo de cada ser humano. Es personal mío, porque para algunas personas tener un trabajo digno, de pronto es que le alcance para comer. Algunas personas un trabajo digno es que no sea ilícito. Para otras personas un trabajo digno es ganar y poder mantener a todos, a los 7 hijos que tiene, y algunas personas, o sea, cada uno interpreta de acuerdo a su formación y su concepto moral, de valores. Entonces, el defensor de derechos humanos no tiene que defender lo que cree que está bien. Yo tengo que defender lo que conforme a la necesidad de esa persona que tengo enfrente, que está siendo vulnerado, que cree. ¿Sabes que una chica que vino de Paraguay, que la violaron durante una semana y que yo la llevé a la justicia, tenía todo, vamos a ganarlo, un día se planteó y me dijo, doctora, por favor, no quiero más, no me interesa la justicia, quiero dar vuelta a la página. Pero tiene que ir preso. No necesito eso. Lo que necesito es terminar con esto. No me interesa contar de vuelta, ya lo conté 50 veces, no me interesa contarlo más. No me interesa que vaya preso, no me interesa que los demás hagan justicia, no me interesa. Me interesa terminar con esto. Doctor, yo me quedé con todo lo que había aprendido, sí, con todo lo que yo creía que debía hacer, y no me di cuenta que por defender lo que yo creía que estaba bien, yo misma estaba vulnerando el derecho a quien yo pretendía defender. Doctora. Entonces, uno todo el tiempo aprende, ¿viste? Todo el tiempo aprendemos.
Doctora, viendo, ¿no? Usted decía recién que los juzgados están abarrotados y que están insuficientes y están sobrepasados de expedientes. Sí. ¿Cómo se cambia eso? ¿Por qué cree que usted los juzgados los ve o por qué cree que están los juzgados sobrepasados de expedientes y que no se resuelve nada y que no dan respuestas lógicas a las cosas que están sucediendo? Bueno, en primera instancia porque la interpretación de la norma la hace una persona y cada juzgado tiene su propia interpretación. En la segunda instancia es porque, y ahí hago mea culpa, somos los abogados los que llevamos el litigio o los que nos comprometemos para resolver los problemas de esa familia. Entonces hay colegas que llevan y por todo hacen denuncia, por todo denunciar, asesoran mal, asesoran con malicia, ¿no? Y entonces llevan el problema sabiendo que nosotros debemos ser parte de la solución, no parte del problema. Uh-huh. No somos mercaderes que cobramos y nada más. Lo que nosotros debemos hacer es ayudar a la familia a que nunca más tenga que recurrir a la justicia. Cuando revalorizamos la profesión, podemos darnos cuenta que tenemos algo más para dar, algo más para hacer. Esa familia hoy tiene que venir a recibir orientación a la justicia y después encaminar sus temas personales dentro de un marco legal, ya solos, sin tener que seguir recurriendo a la justicia. Cambiemos esto, homologuemos lo otro, cambiemos lo otro. Ya tienen que manejarse solos para dar espacio a la justicia a que se ocupe de los casos genuinamente importantes y que realmente merecen la atención. Porque otro de los problemas que tenemos en la justicia es que hay una naturalización tan grande de la violencia en la sociedad, tan grande, que aunque la ley de protección hacia la mujer en cuanto a la violencia, esa ley tiene el espíritu de proteger a la mujer, tampoco la protege. No la protege, sino es que la desampara aún más, porque la mujer inmersa en un círculo de violencia forma parte de un eslabón importante en la violencia, que todo violento, todo victimario necesita una víctima. Entonces es una situación compleja, pero dual. No lo podemos analizar solo, y esto no es por complicarla o por juzgarla o por criminalizarla, no, nada que ver. Pero si yo entiendo realmente lo que le pasa a la mujer o al hombre, yo he representado a varios hombres víctimas de violencia. Entonces, cuando yo represento a una persona que está padeciendo este problema, tengo que saber que lo último que tengo que hacer es recurrir a la justicia. Yo tengo que prepararlos para que puedan saber cómo moverse en la justicia, con estas limitaciones que tenemos. Yo me ocupo bastante y enseño a que se ocupen, que cuando recurramos a la justicia sea realmente moviendo y articulando todo lo que la ley tiene a mi favor, porque la verdad es que a favor de la víctima tenemos una denuncia, no necesita abogado para eso, es gratuito, la exclusión del hogar, en la perimetral también es gratuita, sí. Todo esto sale directamente. Ahora, lo cierto es que entre la denuncia y el femicidio no tenemos una escala intermedia. ¿Y cómo hace, doctora, para darse cuenta, por ejemplo, de alguien que va y le dice tengo me denunciaron de que, bueno, por violento o por violenta, y defenderla? ¿Cómo sabemos si estamos defendiendo a la persona correcta o no? Lo primero que tengo que evaluar es que todos mienten. Ninguno va a venir a decir la verdad. Solamente la persona va a venir a decir lo que cree que es verdad, lo que le conviene y lo que está interpretando que es su verdad. Entonces, no es defender solamente, sino es orientar. Cuando yo sé esto, no estoy pretendiendo que me diga toda la verdad o que me cuente y juzgando y sintiéndome traicionada porque me mintió, porque me dijo,
yo ya sé que me cuentan lo que creen, lo que piensan. Entonces, en función de eso, al menos yo sí me formé en otras áreas para entender más la capacidad del ser humano, la complejidad del ser humano y poder escucharlo. Yo hablo mucho. Hay que aplicar un poco de psicología. Sí, tal cual. Sin hacer un tratamiento psicológico. De hecho, en mi tarjeta, en mi cartel dice que las atenciones son la atención jurídica con contención psicológica espiritual. La gente no sabe ni de qué se trata, pero se le llama la atención y dice, vi como que viene una psicóloga. No, ¿quién necesita? No necesito esto, ok, hablemos. Cuando empezamos a hablar, uno se puede dar cuenta que muchas veces utilizan la justicia como medio de comunicación. Ante un problema dice, y te voy a poner un abogado. Es como es el castigo, ¿no? Claro. La amenaza. Ahora, si sabemos interpretar eso y ayudamos a la familia a que realmente esto se pueda resolver, entonces me voy a dar cuenta si hay una vulneración de los derechos, si hay en verdad un problema de violencia, o en verdad ellos se comunican así. Hay mucha gente que hoy se comunica a los gritos, a los insultos, eso está naturalizado. Entonces a mí me puede parecer un horror, pero más que el horror, lo que me parece es que ellos están haciendo algo que siempre lo consideraron normal y natural. Aunque a mí me parezca un espanto, hay muchas mujeres que dicen, yo no soy víctima de violencia, ¿sabes? ¿O porque no sabe cómo quedó él? La mujer. Entonces, él me pegó una, yo le pegué 50. Entonces creen que como se defendieron, no son víctimas de violencia. Naturalizan la violencia como medio de comunicación, como forma de comunicación. Entonces, le quiero hacer una pregunta técnica, doctora. Sí. Por ejemplo, nosotros tenemos la defensora oficial de los niñas, niños y adolescentes, que es la doctora Marisa Graham. Sí. Es un ministerio. ¿Qué es más poderoso, el ministerio de la señora Graham o los derechos humanos? ¿Qué es más? Perdón, que justo... ¿Qué es más poderoso? ¿Quién, por ejemplo, si hay que mandar una carta de recomendación a la Corte Suprema, ¿quién piensa que le pueden dar más importancia? ¿A una recomendación de la señora Graham, que es la defensora oficial de niñas, niños y adolescentes, o a la gente de derechos humanos? Todo va a depender de la libertad ideológica con la cual trabaja. La verdad es que los defensores de derechos humanos debemos ser independientes. De esa manera podemos hablar con amplitud y si no estamos de acuerdo en algo y defender lo que debemos realmente defender. Cuando dependemos de un sueldo, cuando dependemos de un partido político, de un pensamiento, cuando dependemos de eso, y muchas veces estamos condicionados. Uh-huh. Hay Secretaría de Derechos Humanos, hay un trabajo impresionante desde el Estado en relación a los derechos humanos, y sin embargo no hay intervenciones como tales en los hospitales, por ejemplo. En los hospitales, lo que pasó hace poquito en Formosa, lo que pasó, remonto al año pasado, la primera vez que fueron a cobrar los jubilados al banco. Una locura. No se podría, si los defensores de derechos humanos del Estado, no importa el partido político, del Estado, estuvieran trabajando y haciendo lo que deben hacer, entonces no tendríamos vulneración de los derechos. Por eso lo que depende de un organismo estatal está limitado. Pero esa es una opinión personal. Tampoco hay tantos defensores de derechos humanos que estén en esta condición que yo te estoy diciendo, que no tengan una subvención o un sueldo que los condicione. Eso es lo primero que nosotros enseñamos, porque nosotros, los defensores de derechos humanos, no tengo ni religión, ni
a partido político, ni tengo, no, yo no puedo, debo ser absolutamente imparcial, no puedo tener una orientación, porque si no, mi defensa o mi visión, antes de la defensa, mi visión va a estar opacada por mi pensamiento. Entonces yo tengo que dejar mi pensamiento de lado y enfocarme en lo que la persona que me viene a ver, la cual yo voy a defender, que se han vulnerado los derechos, es lo que necesita. ¿Me entendés? No sé si me expliqué o fui muy... No, sí, tal cual. Nosotros, o sea, hablando con usted recién, lo que estaba explicando me hizo acordar a uno de los casos en el partido de Morón, que tienen un niño, tiene una abogada, que es la defensora de los derechos de las mujeres en el partido de Morón. Sí. Yo, a mi forma de pensar y a mi forma de ver las cosas, hay una condición totalmente para hacia el lado de la mujer, ¿no? Y está condicionada la libertad del niño, ¿no? En sus derechos están vulnerados por una cuestión de que la abogada que lo defiende tiene la condición del pañuelo verde, vamos a decirlo de esa forma, ¿no? Y siempre va a tirar para el lado de la madre, más allá de que sea o no, en el caso si es positivo o negativo, en el sentido de que ¿para qué? O sea, ¿por qué el niño está siendo vulnerado su derecho en el tema de que la madre, por ejemplo, fue violenta o no fue violenta y la mujer no está siendo imparcial, como dice usted? Claro. Me hizo acordar a ese caso, ¿no?, de lo que estaba hablando usted con respecto a lo de Graham, que estábamos hablando también. Claro, y vos pensás que, mira... Y parte de los derechos, o sea, parte de que estén abarrotados los juzgados, para mí, ¿no?, quizás estoy equivocado, es parte de eso, de que los juzgados están abarrotados porque las personas no conocen totalmente sus derechos y creen que haciendo una denuncia pueden asegurárselos o ir a luchar por algo que, en fin y al cabo, no conocen sus derechos. La libertad de no entenderlos y querer hacer denuncias, terminan en ese 75% que usted dice que son denuncias falsas. Sí, es verdad. El tema también es que van a ser como castigo una denuncia y la persona que recibe la denuncia debe ser una persona idónea para captar esto mismo que yo te estoy diciendo. Claro. Nosotros hemos presentado un proyecto que la verdad que no le interesó a nadie, pero justamente para que las personas que recepcionan las denuncias estén formadas para poder captar, que no sean que todas las denuncias exactamente igual, sino que para poder captar esto, un servicio de mediación familiar en este ámbito, para resolver, antes de judicializar todo. Doctora, a mí me gustaría hacerle una pregunta, saliendo un poco del tema judicial, como para ir cerrando. Sí. Yo la estaba escuchando y nos comentó de que daba cursos para enseñar a los particulares a ser defensores de los derechos humanos, ¿sí? Que cada uno en forma particular podemos defender estos derechos para mejorar la sociedad o la convivencia. ¿Qué consejos nos podría dar a todos nosotros como para poder llegar a ser estos defensores? Para ser un defensor de los derechos humanos, sí. ¿Qué consejos nos daría? Mirá, solamente para ser un defensor de un derecho humano yo tengo que conectarme conmigo misma. Cuando yo me doy cuenta que paso para el lado de alguien y veo algo, una situación que está pasando a alguien y me meto y tengo esa iniciativa de meterse. Las mujeres, el 90% somos defensoras de derechos humanos. No tengo que tener un título. Después empiezo a formarme y a capacitarme. Pero hay gente que no tiene estudio, no tiene instrucción, y son las que van adelante, ponen el cuerpo, ponen el hombro para darle de comer a los demás, no tienen la menor idea de lo que están haciendo, pero saben que lo que tienen lo tienen que compartir y tienen que cambiar. Así que yo, como consejo, lo que les diría es que se miren dentro de cada uno, que miren su vocación y que sepan que lo que piensan hacer lo pueden hacer. Se puede cambiar, se puede revertir, se puede hacer un mundo mejor. Necesitamos que para hacer un mundo mejor, que
para que dentro de 10 años la sociedad cambie, hoy nosotros empecemos a cambiar. Hoy nosotros somos el resultado de lo que nuestros antepasados hicieron, en lo bueno y en lo malo. Así que si nosotros empezamos a darnos cuenta que podemos hacer algo diferente por el otro, y me comprometo y lo hago, y no me callo y lo hago, y empiezo a hacer un poquito más por el otro, me voy a dar cuenta que después voy a querer estudiar, después voy a poder querer capacitarme, después voy a querer tener la chapa, la credencial, todo eso. Pero primero no necesito todo eso, lo que necesito es saber que tengo la actitud, la aptitud y la vocación para poder hacer algo por el otro ser humano que está sufriendo. Laura, te agradecemos mucho por la nota. La verdad, me quedaron un montón de preguntas para hacerte por el tema... derechos humanos, me quedaron un montón de preguntas. La verdad que... Hablo un montón. No, por favor, fue interesantísimo y nos gustaría tenerte otro día. Cuando gusten, estoy a disposición y siempre para servir, así que lo que necesiten, aquí y eso también te queríamos comentar, de que en AFABIN lo que vos necesites también estamos para ayudarte. Y hablando de un proyecto que dijiste muy por arriba, que nadie te dio bolilla o no fuiste escuchada, bueno, si querés remontar ese proyecto estaría bueno contar con nosotros. Genial, excelente, sí, tenemos algunos pensamientos así que son como muy locos, pero nosotros creemos realmente que algo nuevo podemos aportar, y que de lo nuevo, lo viejo ya nos dio este resultado, como tenemos en la justicia, así que hay que aportar algo nuevo. Y no sabemos si va a dar resultado bueno, creemos nosotros que sí, pero al menos empezamos a aplicar algo que creemos es positivo para cambiar la sociedad. Claro, Así nosotros que, desde acá de AFABIN creemos que para la mejor manera de cambiar las cosas es involucrarse. Así que podés contar con nosotros para lo que sea, sentarnos, charlar, ver los proyectos y ver de qué forma darle forma y salir adelante. Gracias por este espacio, y ahí estoy con ustedes para lo que necesiten. Por favor, Laura, para lo que se necesite. El operador me dice, ya estamos ahí en 22, 59, 27, ya tenemos que entregar el programa, Laura. Está poniendo nervioso el operador. Está nervioso. Está nervioso. Sí. Así que bueno, podemos contar, no sé si la semana que viene te gustaría estar. Sí. Es más, si lo dejamos para la semana que viene y ya nos vamos con esto, si estás vos, hablamos con las chicas de Malvinas. Dale. Que vos también las conoces. Así que, Laura, te mando un beso grande a la doctora, Cristian y Dieguito. Gracias, un beso grande para todos. Gracias por todo, Laura. Chao. Un beso. Chao, Doc. Bueno, Emi, estamos 23. ¿Con quién nos vamos? 0-0. ¿Con quién nos vamos? Con nuestros amigos del show de Andy. El jueves lo tenemos al Maxi en la otra. Va a ser un programa